Señores, este momento es muy especial, como el anterior, pero con otro tinte. Aidita Selman, todos la conocemos en República Dominicana, una actriz talentosísima, libretista, locutora, directora y productora de espectáculos, hasta mimo es, que no es Aidita Selman, todo lo que haya que ser, la mujer que tiene más brazos, es un pulpo en el mundo del espectáculo, ha sido reconocida. Oye, qué belleza de descripción leí sobre ti, hecha por el gran pintor fallecido Fernando Ureña Rick. Me emocionó, es tremendo talento dominicano y nos enorgullece tenerla nuevamente con este tema. Hace 9 años ella estuvo aquí en Esta Noche, María Cela, para contarnos la odisea que había atravesado con su hijo Luis Aníbal Tejeda Selman, que en ese entonces tenía 11 años de edad y lo acababan de operar para quitarle medio cerebro, el hemisferio izquierdo del cerebro. Hoy están aquí ambos 9 años después y Luis Aníbal ya tiene 20 años. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Han habido muchas cosas, han pasado en estos 9 años muchas cosas, pero yo quisiera hablar de este diagnóstico rápidamente. El diagnóstico de Luis Aníbal fue epilepsia con displasia cortical y encefalitis de Rasmussen. Varias neurocirugías que incluyen la hemisferectomía, o sea, la remoción del hemisferio izquierdo de su cerebro para poder evitar que siguieran los ataques epilépticos. Gracias por estar aquí, a ti particularmente, Luis Aníbal. Y verte hablar, yo recuerdo a tu mamá que decía, yo no sé lo que él va a poder hacer, no sé hasta dónde va a poder llegar, no sé, porque imagínate vivir con medio cerebro, pero es impresionante lo que es capaz de hacer el cuerpo humano. Dime, Aidita, rápidamente, para la gente que no vio aquella entrevista, lo que tú viviste durante ese tiempo antes de que te dieran el último y el más, me imagino, el diagnóstico más que te dio más temor. Tengo que quitarle parte del cerebro a mi hijo. La suerte en nuestro caso es que fue un proceso y el mismo proceso nos fue acompañando en fe, voluntad, confianza en los médicos. Yo soy hija de médico, hermana de médico, y cuando tú te crías en ese ambiente, tú aprendes, escuchas, conoces un poco de la ciencia. Yo quería ser bióloga y después me cambié para artista. Chiquito ahí. Y científica hubiéramos tenido. Y entonces, mira ahí a Luis pequeñito en su proceso. Fue que él vino, él tenía más o menos esa carita. Más o menos esa edad. Pero ¿qué viviste tú antes de llegar a esa cirugía que tenía un pronóstico reservado en muchos sentidos? Porque el hemisferio izquierdo, estaba leyendo, es el que está asociado al lenguaje, a la capacidad de procesamiento analítico. Ahora, por ejemplo, el brazo derecho, que es el opuesto al hemisferio, que deja de funcionar, etcétera. ¿Qué tú viviste antes de esa operación? Antes de todo parecía muy sencillo porque fue diagnosticado con una epilepsia benigna. Eso es muy común, que algunas epilepsias se van transmutando. Luego llega una etapa de desesperación porque como que no sabíamos qué era lo que sucedía, no respondía a ningún medicamento. Y ahí es cuando llega la idea de su doctor, el doctor Franklin Contreras, Montero Contreras, perdón, para que haga una visita a un centro especializado en epilepsia en el sur de la Florida, y en Orlando, perdón. Y ese primer diagnóstico, pues parecía que era el mismo diagnóstico de aquí, sin embargo, con una serie de estudios a nivel de equipamiento. Por eso fue el consejo de viajar, porque yo siempre he tenido mucha fe en la medicina dominicana como buena hija de un buen médico y hermana de un buen médico. Sin embargo, aquí mismo me dijeron, por ejemplo, en Secanot, que conversamos con el doctor Vidó, él me dijo, lo que pasa es que, según lo que vemos en los estudios, Luis tiene una displasia. Eso lo que quiere decir es que el foco donde las personas normalmente producen sus crisis puede ser frontal, parietal, occipital. Él tenía miles de focos, o sea, él podía hacer crisis en todo el hemisferio. No había un solo milímetro. Y era constante. Constante. Y eran además una serie de crisis con todas las variables que uno se puede imaginar, desde crisis de risa, ataques de risa. Risa incontrolable. Temor, pánico, imágenes monstruosas y perturbadoras. Pesadillas. Pesadillas. Convulsiones.
convulsiones muy peligrosas. Entonces, ese mismo proceso de desesperación y de uno no tener como el conocimiento de lo que está sucediendo, automáticamente vino ya un diagnóstico más preciso, pues eso nos dio paz. Y la verdad es que cuando el doctor hizo la primera cirugía fue un intento para resecar 2 áreas que tenían mucha actividad y se esperó 1 año para ver qué sucedía, pero eso se alivió un poquito, pero al año estábamos otra vez haciendo la crisis. Y el doctor me dijo, ¿te acuerdas que cuando tú me preguntaste cuál era el peor panorama de esa cirugía era que no funcionara y tuviéramos que hacer la hemisferectomía? ¿Recuerdas esa palabra? Y yo, sí, yo leí el libro que usted me entregó y ya yo estaba un poco preparada. Y la verdad es que cuando él nos dio un tiempo para tomar la decisión, nosotros tomamos la decisión como familia inmediatamente. Porque sabíamos que esa era la única oportunidad que había. Salvar el lado derecho del cerebro, porque no es que se pega ni se contagia, sino que la actividad predominante de un hemisferio hace que el otro, como si fuera un cortocircuito. Tú vas en 110, el otro en 220, y entonces tú terminas en 220. O sea que se iba a ir trasladando hacia el hemisferio derecho. Y el daño, si no se hubiese hecho la cirugía, la perspectiva era que los órganos se van dañando, tú vas perdiendo completamente, pero sin capacidad de recuperación. Y los riesgos que conllevaba la operación, a ustedes le explicaron, le dijeron cómo lo asumieron y cómo salir del proceso, y comienza entonces a normalizarse una situación. Bueno, esas preguntas que uno le hace a los médicos incluyen desde cuál es la perspectiva de la posibilidad de vida. Y mi hijo va a poder hablar, mi hijo va a poder hablar, va a moverse, caminar, va a poder reproducirse, va a poder tener una vida, digamos. ¿Qué tipo de vida va a tener? Biológicamente, como todas las preguntas las hicimos, y en el proceso de preparación, con un equipo de psicólogos que nos dio apoyo aquí en Santo Domingo, en el IDECIP, la psicóloga que lo atendió me dijo, ay, qué pena que yo tengo libros para casos de cáncer, de niños en silla de ruedas, pero no tengo como un libro sobre ese tema que es tan puntual. Y yo le dije, pero no te preocupes que yo soy escritora de literatura infantil. Aquí está el libro, se llama El Comisario George, escrito por Aidita Selman, ilustrado por Mónica La Paz, editado por Ruth Herrera. Sí. En Santillana, que me pareció maravilloso. Y un libro que se lee en las escuelas, ¿en qué curso es? Tercero y cuarto. Tercer y cuarto curso, y con el que ellos dan charlas. Ahora yo quisiera hablar con él, que él me dijera, Luis Aníbal, en este proceso de tú volver a aprender a hablar y todos los retos que tuviste que enfrentar, ¿cuál de todos te resultó más difícil? ¿Cuándo te diste tu cuenta, fuiste consciente de todo lo que tú habías atravesado? ¿Y cuál de todos te hace sentir más orgulloso de haberlo logrado? Bueno, hay mucho, pero el más fuerte y el más doloroso fue el WADA. ¿El? El WADA. ¿Qué es el WADA? Cuéntale. Bueno, es un chin complicado, pero lo voy a intentar. Porque él es youtuber, además, espérense. ¿El qué? ¿El WANA? El WADA. ¿Qué es el WADA? Estoy en Belén. Bueno, es un aparato, fue un japonés que se lo inventó, por eso él se llama WADA. ¿Qué te enseña ese aparato? ¿En qué te ayuda? Bueno, hay como 5 en el mundo. Es como un aparato, te entran como una ingle. ¿Para caminar? No, como una especie de cápsula. Y te abren la ingle y te meten una camarita hasta el cerebro para controlar el hemisferio izquierdo y el derecho. A sangre fría, o sea, no hay anestesia. Pero eso fue antes de la operación. Sí, un estudio. Un estudio. No había anestesia porque los doctores sabían, ¿cuántos son 2 más 2? Sin poder moverte ni nada. Ajá, porque sin anestesia no funcionaba. Esa fue una de las vivencias más fuertes. Pero después de la operación, se supone que el hemisferio izquierdo es el que te permite hablar, el que te permite razonar, incluso cálculos matemáticos, hacer análisis.
Tú todo eso lo has ido logrando. Hablar, por ejemplo, Aidita. ¿Fue difícil volver otra vez o él no perdió el habla? Sí, no, él no la perdió totalmente porque el daño era tan grande en el lado izquierdo que automáticamente el lado derecho empezó a asumir algunas funciones. Increíble, naturaleza. Y entonces cuando le hacen el estudio plasticidad del del WADA, lo que hacen es que duermen el lado derecho químicamente y empiezan a hacerte preguntas propias de su edad. Cuenta, suma, 2 más 2, qué significa esta tarjeta que tú ves aquí. Y él va hilvanando esa información, luego invierten, duermen el izquierdo, despiertan el derecho y le hacen las mismas preguntas. Entonces, el resultado fue muy positivo y alentador porque había mucha posibilidad de que él volviera a hablar, pero no así de golpe, sino con mucha terapia. Poco a poco. ¿Cuántos años tomó el proceso? Hasta todavía hoy él recibe terapia. Sigue. Es de por el vida. brazo derecho. El brazo derecho prácticamente no lo moviliza. Haz algún ejercicio para que ellos vean. Mira. Pero muy bien. Sí. Pero claro, Él puede increíble. agarrar un poco, pero el No tiene mucha movimiento fuerza. motor fino, si el Sigue brazo es todavía con terapias. Una pregunta antes de yo hacerle a él sobre su canal de YouTube, que la verdad es que vale la pena que le demos apoyo a ese canal de YouTube. ¿Tú has conocido a alguien, otro niño, pero que no de circunstancias favorecidas? Porque tú, gracias a Dios, tenías muchas conexiones, tenías familia de médicos, pero ¿has visto casos de niños en República Dominicana que han tenido la misma condición y la misma situación que él? ¿O el de tu hijo es prácticamente excepcional? Creo que no, que yo sepa no lo hay y de hecho los médicos nos dijeron que son especialistas en esa rama de la neurocirugía relacionada con las epilepsias, que ellos conocen 200 casos en el mundo 200 y estiman casos. que debe Wow. haber algunos 500 simultáneamente. Lo que pasa es que hay muchos casos que es muy difícil lograr el diagnóstico y saber qué es eso. Esas personas que tienen epilepsia a lo largo de los años van perdiendo el habla, la capacidad cognitiva y se quedan prácticamente como un vegetal. Puede que sea eso. Puede que sea eso, no tenga el Y no diagnóstico hayan tenido el efectivo. diagnóstico. Este libro va a ser publicado el próximo sábado 25 de marzo a las Eso fue. 4 de la tarde. Él se publicó Se por publicó una el año pasado. casualidad. Ajá. No, tiene muchos años. ¿Cuántos años Yo ya? no me acuerdo, yo tengo muy mala memoria. Después del Pero COVID ella no me da sé las charlas, fechas. ella da exacto. charlas con ese, mira, Mira, ese es el mira, canal, mira, espérate, antes de hablar del libro, miren ese canal de YouTube, es el canal de YouTube de nuestro querido Luis Aníbal, Ese es el estudio de grabación. donde él, como cualquier joven de 20 años de su edad, está al tanto de qué temas, por ejemplo. La gente que entra a tu canal, ¿qué puede esperar? Diversión, alegría, humor dominicano. Humor dominicano. Te hemos visto Y en un tiene muchos helicóptero. seguidores. Ya puse por allá. Vamos pa' McDonald's. Pedimos la misma. El del helicóptero, que yo lo quiero ver y comentar, que te vi manejando un helicóptero. Tú estabas, de verdad, tú estabas... Míralo Mira, ahí. mira, mira. Aprendiendo. Piloteó un helicóptero. ¿Tú lo pilotaste o tú estabas de copiloto? No, mírala ahí. Lo piloteó. De verdad. A los GTA. Y en GTA también. Y eso, ya, eso es un videojuego. Eso es un simulador para poder hacerlo ya en... Es un videojuego. ¿Eh? Una- Es un videojuego. Miren, señores, este libro es requerido en las escuelas. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes dos en las escuelas con los niños de 8, de 9 años, hablando sobre la vida de Luis Aníbal? Porque todo esto me imagino que es sobre su vida, Sí, sobre lo que él ha vivido. En las escuelas y colegios ponen a los niños de esas edades, de 8 o 9 años, a leer la obra, luego la discuten, la analizan y ha gustado mucho, sobre todo a los maestros y a los padres y a las familias, porque es una visión que normaliza y le quita un poco del terror, el miedo, la desesperanza, la vergüenza. Todavía hay personas que esconden algunas enfermedades como Cualquier la epilepsia. enfermedad que sea rara, la gente muchas veces las esconde. Las relacionan con la locura, Totalmente. que si tú dices que es epiléptico, van a decir que es loco, todavía eso Ay, sucede Dios, en nuestro sí, eso país. pasa Y es todavía. una manera de plasmar nuestra experiencia como familia para ayudar a otras familias y a otras personas que viven con epilepsia. Y ahí se tratan todos los temas de manera abierta, porque los niños no tienen tabúes, se habla de la vida, de la muerte, de las necesidades, de los miedos y de Que la se vayan hacer eso? sensibilizando desde pequeños. ¿Te gusta eso? Intercambiar con los estudiantes, Sí. enseñarles lo que tú has vivido, compartir con ellos. Y con los chiquitos se lleva muy bien. Con sobre Se todo lleva los bien. pequeños. Sí. Pobrecito. ¿Qué tú Pero- quieres ser?
¿Tú acabas de graduarte de bachiller? Sí. Ya él es youtuber, ¿eh? ¿Vas a estudiar o te vas a quedar como youtuber? No, yo voy a estudiar fotografía Fotografía. en la UNFU. En la Infoteca. En la Infoteca. En Infotec. Infotec. Muy Claro, bien. para Qué su YouTube. facilidad de expresión. O sea, tiene- de verdad, Aidita, qué trabajo han hecho ustedes también. No Sí. solamente él, que básicamente es él, pero también los padres que ha tenido. La familia completa. La familia completa. Esta actividad del sábado 25 de Es marzo. para leer el libro, Es entonces. para hacer una charla, como hemos hecho en la Exacto. escuela, abierta ya a las familias, fuera del entorno Lo bueno de sería la que lleváramos escuela. niños, los hijos nuestros Sí, pequeños. podemos llevar a la familia. ¿Dónde será? Encuesta a las 4 de la tarde, el 25 de marzo. Y ese libro es una casualidad porque en realidad yo lo escribí de manera interna para trabajar el proceso de preparación de Luis hacia su cirugía y cayó en manos de Ru Herrera y ella fue que me llamó y me dijo, pero es que esa historia hay que publicarla. Entonces la adaptó ya para otros fines y pues se sigue, todavía nos llaman en las escuelas para llevar esas experiencias. Ojalá y y nos sigan compartirlas. llevando porque eso sensibiliza y abre las Sí. puertas a que más personas puedan buscar ayuda para no solamente para diagnósticos, sino también para terapias y poder dar una mejor calidad de vida a sus hijos. con el tema de verdad la que sí. epilepsia, nosotros lo vamos a tratar la semana que viene aquí, porque hay mucha más gente y muchos más niños y Claro. adolescentes con problemas de epilepsia que no han sido tratados o que no están siendo tratados en República Dominicana. Y es mucho más común de lo que la gente cree. Yo Sí. conozco hijos de gente muy conocida, muy famosa a nivel mundial, con muchísimo dinero, que también tienen su epilepsia y que viven te su lo tratan vida y normal. gracias a Dios tienen una vida completamente normal, que no tiene por qué afectar tu cotidianidad. El área de la neurocirugía ha avanzado mucho. Sí. A nivel de cirugía, cuando uno oía hablar de que te iban a abrir Sí, tu ya cabeza, es- pues, imagínate. pero él sobrevivió 7 cirugías perfectamente bien, sin muchos percances. La última le dejó como consecuencia una hidrocefalia, que es una de las probabilidades, y le implantaron una válvula que él tiene que Una usarla de válvula. por vida. Bueno, Luis Aníbal, gracias por haber estado aquí. A seguirte. Enhorabuena por toda esa lucha que tú has llevado contigo mismo para superarte cada vez más en contra de lo que se puede predecir de quitarte medio cerebro. Ahí vemos también la capacidad del cuerpo humano, que es impresionante, la plasticidad neuronal que tenemos, cómo podemos educar a nuestro cuerpo cuando nos falta tanto una extremidad como un parte del cerebro, a seguir funcionando, seguir siendo útiles. Y tú lo has sido y lo seguirás siendo. Enhorabuena. Gracias, Aidita, por haber estado con nosotros. Y ahora, antes de la pausa.